Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Los saludo con mucho cariño, con mucho gozo en el Señor. Navidad, blanca, Navidad. Y no sé si usted ya se siente embargado por el espíritu navideño. Embargado, sí, pero no. Si lo entienden en el buen sentido de la palabra, ojalá que no sean embargados sus bienes por el espíritu navideño, pero ya ahí se va notando, ¿cierto? Qué glorioso poder cantar estos himnos y estos villancicos de Navidad. Gracias a Dios por quienes los han creado y que podamos alabar y glorificar al Señor por ello. Gracias a Dios por la Navidad. Y nosotros estamos en este tiempo de Adviento, preparando, disponiendo nuestros corazones ante la venida de nuestro Señor. Y quiero que nos centremos específicamente en el texto que acabamos de leer, Mateo capítulo 1, del versículo 18 al 25. El domingo pasado se habló sobre una mujer, María. Y a algunas personas les impactó no tan solo el mensaje, la predicación, sino que también lo que el Señor tiene de bendición para la mujer, para el hombre y cómo esto se trasunta a la familia. Así como María se maravilló por la noticia, nosotros vamos a ver el otro lado ahora. Vamos a ver el lado masculino. Vamos a ver qué es lo que ocurre con un hombre cuando recibe una noticia como esta. Dice, el nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponer la vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueño un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa. Pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo, a quien le puso por nombre Jesús. Amén. Este texto nos habla de José como un hombre de Dios. José como un hombre de Dios. Y el evangelista aquí, Mateo, nos está tratando de entregar algunas ideas desde un principio. El propósito de este evangelio es transmitir las enseñanzas de Jesús y, por otra parte, que la venida de Jesús marca el cumplimiento de las promesas de Dios hechas con anterioridad. Y este libro fue escrito más o menos en el 50, entre el 50 y el 70 después de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros podemos ver que nos plantea algo muy poco común. Quiero que usted vuelva a su texto y lea los dos primeros versículos, 18 al 19. Luego de haberlo leído, pensemos en la realidad familiar nacional. Pensemos en la realidad familiar mundial. Y esta realidad familiar está en un constante cambio, si ustedes se van dando cuenta.
Ya hoy no es difícil de ver que la realidad es que los matrimonios están cambiando, la forma de ver el matrimonio está cambiando. La realidad familiar ya no es el papá, la mamá y los hijos, familia Ingalls, sino que la realidad familiar es que hay mamás solteras, padres solteros y abuelitos, abuelitas que se hacen cargo de los nietos. Por lo tanto, hay una realidad hoy generalizada. No es que antes no haya existido, la Escritura nos muestra varias realidades de familia, pero antes no era el objetivo ni el ideal. Hoy muchas personas deciden ser mamá o deciden ser papá sin tener una relación matrimonial, porque no lo encuentran que es lo que le dé placer a sus vidas, que le dé plenitud a todo lo que ellos solo quieren ser mamá o papá, pero no ser esposo, no generar en el contexto en lo que nosotros podemos entender la familia. Constantemente los matrimonios y la familia están cambiando y cada vez, a nuestro entender, las familias están más disfuncionales. Cada vez están más alteradas estas relaciones. Y no es extraño todo lo que acabo de decirles, que vaya aún cambiando más. No es extraño, no se extrañen por eso. Y lo que acabamos de leer es la historia de una familia. Es interesante. Domingo anterior, una de las partes de esta familia, María, y hoy José, un hombre absolutamente de Dios. Y esta historia de esta familia, que pudo haber sido una familia disfuncional, hoy, por un malentendido. Es increíble cómo las malas interpretaciones de palabras y de acciones pueden llevar a romper relaciones. Y cómo estas pueden llegar a romper relaciones a un nivel tan grande, a un nivel tan profundo como es una relación familiar y una relación matrimonial. Mateo nos dice en el versículo 18, el nacimiento de Jesús el Cristo fue así. En Lucas tenemos otra descripción. Dice, la mamá de Jesús, o sea María, estaba comprometida para casarse con José. Espectacular. Hasta ahí vamos súper bien. Compromiso. Anillo de compromiso, presentar a la mamá, al papá, pedir los permisos correspondientes, la venia, su bendición, etc. Y habían hecho toda ya la ceremonia correspondiente en lo que significa este desposamiento, en lo que significa comprometerse a vivir juntos, comprometerse a llevar una vida matrimonial. Estaba comprometida para casarse con un hombre, con José. Y aquí hay siempre detrás de una coma hay algo que nos puede sorprender. Y dice, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Pero antes de unirse a él, el periodo entre el compromiso, el periodo entre el desposo y el unirse, que es el casamiento propiamente tal, podía demorar un tiempo. Pero realmente cuando era ya algo consumado, era cuando se iban a vivir juntos y tenían las relaciones sexuales correspondientes dentro del matrimonio. Por lo tanto, ahora estaban de novios, lo que nosotros conocemos, la puesta de argolla, estaban de novios, preparando todo, código de novio París, código de novio Ripley, código de novio Falabella, donde usted quiera, ¿cierto? Estaban en todo ese momento, estaban en toda esa plenitud, y de repente María aparece con la barriga. Varón, usted, esposo, ¿cómo se hubiese sentido? ¿Qué le hubiera pasado por su mente si su esposa, en pleno periodo de compromiso, de noviazgo, le sale con el domingo 7?
se muere, por ahí dicen algunos. ¿Cómo hubiese sentido? ¿Qué reacción hubiese tenido usted? Rechazo. Una reacción de rechazo, a lo mejor. Una reacción de morir, de decepción, de algo profundo que pasó en el corazón. Es algo fuerte lo que nos está relatando la Escritura. Es algo fuerte lo que nos está entregando Mateo. Porque vergüenza también se puede sentir. Porque usted se puede dar cuenta de que hay una situación compleja en esto. Ellos estaban felices preparándose para su matrimonio y aparece otro en esta relación. Y que ese otro no es producto de algo que debiese ser lo normal o lo correcto o lo que el Señor ha determinado. ¿Se entiende la idea? ¿Cómo se debe haber sentido José? ¿Qué debe haber pasado por su mente? Algo nos vislumbra el mismo texto. El mismo texto nos dice que como José, su esposo, era un hombre justo, no quería exponerla a vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. José, un hombre de Dios, como un esposo amante de su mujer. Creo que este mensaje va a ser prácticamente para los varones. José, como un hombre de Dios, actuó como un amante, como un esposo de su mujer. Usted dirá, bueno, pero no ha hecho nada extraño, no ha hecho nada sobrenatural. O sea, la primera decisión que tuvo fue de divorciarse. El primer deseo que tuvo era de divorciarse. ¿Eso qué tiene de bonito? ¿Eso qué tiene de agradable? Eso no es lo correcto. Pero eran dos opciones. ¿Sabían ustedes? Eran dos opciones. O él la denunciaba públicamente para que haya una lapidación, o sea, la pongan en la plaza pública y la apedreen y la maten, o era esta carta de divorcio para entregarla en silencio y él se iba y la dejaba libre de todo compromiso y de toda circunstancia complicada. Va cambiando un poco la idea, ¿no? ¿Cuál es el primer pensamiento que a él le viene? No lo sabemos, pero a lo mejor podemos especular. Una buena especulación. ¿Se sintió decepcionado? Puede ser. ¿Se sintió abandonado? Puede ser. A lo mejor en su mente pensó, María me fue infiel. ¿Quién será el padre de esta criatura? Yo no puedo aguantar esto. Yo no puedo aguantar esta situación. Yo no puedo aguantar esta circunstancia. Porque dice el texto que Mateo era justo. José era justo. Por lo que, por mucho que amara a María, él iba a actuar de forma justa. Entonces nosotros hoy en día, de que ocurra algo como eso, no es tan complicado. No es algo de juzgar hoy en día. No estoy diciendo que no ocurra, sino que está un poquito más visto y un poquito más aceptado. De que de repente llegue alguien y diga, ¿sabe qué? Estoy embarazada. ¿Ah? La regalona de la casa. Diga que está embarazada. Bueno, su reto del momento, su pelea, su griterío del momento, pero al final se asume todo lo que ello conlleva. Si un varón joven llega con la misma circunstancia, ocurrirá lo mismo y lo primero que se le dirá, bueno, vas a tener que asumir tu responsabilidad. Pero creo que nosotros ni siquiera nos hemos acercado a lo que puede haber ocurrido en el corazón de José. Y por eso, como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponer la vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella. Él estaba pensando en estas cosas. Él estaba pensando en la mejor manera de actuar.
Él amaba profundamente a María. La amaba con todo el corazón. La amaba con toda su alma. Y por eso es que prefirió tener este pensamiento de divorciarse en vez del pensamiento de llevarla a la plaza pública para que muriera. Pero el versículo 20 nos dice algo bastante interesante. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, ocurre algo. Se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo. Cuando él estaba pensando esto, y le ha pasado a usted que cuando está problemado se va a dormir aproblemado y sueña con el problema y despierta aún más aproblemado y no durmió prácticamente y no tuvo descanso y a lo mejor puede que haya tenido hasta una pesadilla y que en el intertanto haya tenido algo y despierta apesadumbrado, alocado, llorando, gritando. Y era precisamente porque el problema sobrepasó su situación de vida, sobrepasó su carga y no le permite sobrellevarlo de una mejor manera. Muchas veces me ha pasado. ¿Se imagina cómo estaría José? Era la mujer de su vida. Su otra mitad, contigo pan y cebolla. De aquí a la muerte. Su María, a sus ojos, lo había traicionado. Cuando él estaba considerando hacer esto, cuando él estaba soñando, teniendo esta pesadilla, ocurre algo sobrenatural, que es la aparición de un ángel con un mensaje. José, un hombre de Dios, como un buen esposo, como un buen amante de su mujer, no quiso infamarla, no quiso que muera, no quiso que ella sufriera, y por eso toma esta actitud de querer abandonarla. Pero él no sabía toda la verdad, él no sabía todo lo que estaba ocurriendo. Y por eso que es interesante cómo la intervención divina sobrenatural entra en esta historia, entra en este relato. Porque da como la idea, da como la sensación de que ya no había vuelta atrás, de que ya se rompió todo y que lo único que era firmar la carta y listo, y se terminó toda esta relación. Y mientras estaba en esa circunstancia, se aparece un enviado de Dios, un ángel, y le dice: José, mire cómo lo trata. Hijo de David. Situándolo en su lugar, poniéndolo en la perspectiva, como queriéndole decir: tú eres de una descendencia interesante, importante, de una descendencia real, pero mira lo que ocurrió con David. Ten cuidado, indaga un poquito más, como queriendo decir, indaga un poquito más, no te quedes con lo que ves de buenas a primeras, profundicemos un poquito más en lo que estás viviendo. Y le dice: no temas recibir a María por esposa. No temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. José, un hombre de Dios que amó a su esposa profundamente, tiene una aparición y una revelación que no le permite tomar una decisión equivocada. Hermanos, cuando Dios no quiere que tú y yo tomemos una decisión equivocada, es capaz de enviar a los ángeles para que nosotros no cometamos burradas. Y muchas veces tomamos decisiones que pueden tener una cierta claridad. José estaba, si lo miramos en entorno humano, él estaba en la razón. Ellos no habían tenido relaciones sexuales
y de repente María aparece con una guagua. ¿Qué es lo que puede pensar un mortal común y corriente? Lo mismo que pensó José. Pero cuando no sabemos toda la verdad, cuando nos quedamos solo con una parte de las cosas, podemos llegar a tomar decisiones que no son las que agradan a Dios. Y cuando Dios no quiere que tomemos decisiones imprudentes y que puedan afectar nuestra vida, Él es capaz de enviar a un ángel para que nosotros tomemos conciencia de lo que verdaderamente ocurre. Pero es más profundo que eso. Porque aquí aparece el ángel para dar una noticia. ¿Y qué es la noticia? El ángel trae la noticia de que Dios enviará a su Hijo. No es tan solo una idea de decisiones erradas y no erradas, y que al final de los tiempos, cuando tenga 70, 80, 90 o 100 años, usted diga, sí, en realidad hago un balance y mi vida no fue tan buena o no fue tan mala, sino que nos está tratando de introducir a la idea de que si es capaz de enviar un ángel, también es capaz de enviar a su Hijo por ti y por mí, para que no sigamos viviendo de la vida, de la forma en que continuamos viviendo. José, como un hombre de Dios que amaba profundamente a su mujer y que fue capaz y que era capaz de tomar esas decisiones, es intervenido por la acción del Espíritu del Señor a través de la obra soberana de Dios con sus ángeles, y se torna algo y cambia la figura. No sé si ustedes se dan cuenta que cambia todo el relato, no sé si ustedes se dan cuenta que cambia la tensión y que queda algo muy espléndido y maravilloso. No temas, José, en hacer lo que corresponde. No temas en tomar a María como tu esposa. Y ahora aquí le aclara el tema. El hijo que ella va a tener es obra del Espíritu Santo de Dios. ¿Se da cuenta que Dios no nos anda con cosas a medias tintas? Él viene a hablar. Él viene a entregar el mensaje y le dice, oye, ese hijo es mío. Y más adelante nos aclara y nos dice que es su único hijo. Y ese hijo trae una bendición especial para los suyos. Por eso es que más adelante en el versículo 22 nos vamos dando cuenta que este hombre que quería dejar a su mujer pasa a ser un padre tierno, un padre adoptivo, pero muy tierno. Dará a luz un hijo y pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Ya no es el relato de el ángel que está teniendo el diálogo con José, sino que ahora Mateo nos está diciendo todo esto sucedió para que se cumpliera lo que en Isaías se había dicho que iba a ocurrir. Cristo es quien cumple las promesas de Dios. Cristo es el cumplimiento de la obra de Dios para redimir, para librarnos, para salvarnos de nuestros pecados. Todo esto sucede para que se cumpla lo que el Señor había dicho por medio del profeta. Cuando nosotros nos osamos a cuestionar la Escritura, nos osamos a cuestionar la palabra de Dios como si fuera verdad o no fuera verdad, aquí nosotros tenemos un hecho particular en que nos damos cuenta de que la Escritura es la palabra de Dios y que ella no tiene problemas y que ella no tiene errores y que ella no tiene fallas, porque lo que dice
se cumple. La palabra de Dios, lo que dice, se cumple. Y fue así el tercer día, el cuarto día, el quinto día. Todo es tal cual como Dios lo estipula, de una forma u otra. Por lo tanto, usted tiene alguna debilidad en su vida y tiene su palabra, tiene la Biblia ahí y no le cree, porque llegó alguien, a lo mejor algún espíritu, a lo mejor algún ángel medio demoníaco, a venir a decirle de que esto es un libro escrito por hombres y que no le hagas caso, y producto de eso tú ya empiezas a dejar de entender y comprender qué es lo que significa la Navidad de verdad. Es porque necesitamos que el Espíritu Santo del Señor vuelva a renovar nuestra fe en el Señor. Renovar nuestra fe en el Señor significa creer que esta palabra es la palabra de Dios que se cumple a pesar de nosotros. José, como un hombre que amaba a su esposa profundamente, se transforma en un tierno padre adoptivo. Y esto es algo maravilloso, porque nos enseña también otra doctrina importante para nosotros, como es la doctrina de la adopción. Usted y yo hemos sido adoptados como hijos. Hemos sido injertados en la familia de la fe. Usted es adoptado, cada uno de nosotros somos adoptados. ¡Qué maravilla más grande! Dios no nos deja a nuestro andar, no nos deja guachitos, no nos deja solitos. Él viene por usted y por mí para transformarnos en hijos suyos. No sé si ustedes han visto un reportaje que se hizo hace algunas semanas respecto de la problemática de la adopción en el país. Cómo a Italia llega a más del 87% de los casos de adopción de nuestro país. Del 100% va prácticamente ese 87% hacia Italia. Y en nuestro país es sumamente difícil adoptar. Y mostraban los distintos lugares donde están estas personitas que necesitan del cariño, que necesitan del amor, que necesitan de un papá, que necesitan de una mamá, que necesitan del cariño, que no lo van a tener porque o su mamá los dejó abandonados, o porque su mamá murió, su papá murió y quedaron ahí, huérfanos, a la deriva del mundo, a la deriva de una sociedad, y esta sociedad corrupta que no se quiere hacer cargo tampoco de esa realidad. ¿Cuántas familias en el día de hoy que no pueden tener hijos? Lo intentan una y otra vez, 4, 5, 6 veces, 7 veces, 1000 veces. Cuando hay posibilidades de adoptar. Pero parece que para nosotros es algo como despreciable. Hermano, Cristo vino para que seamos hijos de Dios, adoptados, y seamos hermanos con Cristo. Si esa actitud tuvo Cristo con nosotros al venir, al nacer y transformarnos en hijos de Dios, nosotros también deberíamos tener esa actitud. Nosotros también deberíamos tener la idea de adoptar. Y es más, aunque usted sea fértil, aunque usted tenga la capacidad de tener todos los cabros chicos que quiera, si tiene la posibilidad de hacerlo, sería una bendición. Sería una cosa pero profunda de llevar el amor de Cristo a aquellos que están tan desvalidos. La hermana Jacqueline anoche me conversaba un poco de eso. Y es triste saber de aquellas cosas. Y a veces nosotros somos tan mal agradecidos como hijos. Somos tan ingratos como hijos. Cualquier cosa que nos dice nuestro papá, ya le deseamos la muerte rápidamente. La maldición eterna, ojalá te mueras. Ojalá te llegue alguna maldición en la boca y
y no sé qué cosa. Pero no entendemos y no comprendemos, no llegamos a dimensionar lo maravilloso y lo precioso que es esta idea de ser parte de la familia de Dios y cómo Dios nos permite llevar el amor a lo práctico y también proveer de esta adopción. José adoptó. Ese es un varón real. José se hizo cargo de un hijo que no era de él. José dijo, yo voy. En un principio no le gustó, en un principio quiso arrancar, en un principio quiso solucionar las cosas de la manera humana, pero cuando interviene Dios empezamos a solucionar las cosas de la manera divina. Y él se hizo cargo de esta realidad. Obvio, el ángel viene y le dice, no temas, ¿cierto? Y ya te cargo de toda esta responsabilidad. Él tiene la fortaleza del Señor. Y todo esto sucede precisamente para que nosotros podamos entender de que Cristo es el cumplimiento de las promesas de nuestro Dios. Mire, versículo 23, la Virgen concebirá, dice, y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Ese era el que venía. Una tremenda responsabilidad de José de hacerse cargo de este niño. No era cualquier niño, no era cualquier bebé, era el Salvador del mundo y él tenía que ser un padre responsable con él. Este es el Emmanuel, este es el Dios con nosotros. Hermanos, me voy a acercar un poquito así como para que tenga un poquito de intimidad, para que nadie más lo sepa. ¿Le ha pasado que algunas veces usted cree que Dios no está con nosotros? Seamos sinceros. ¿Le ha pasado que en cualquier circunstancia haga un pequeño flash hacia atrás y ha pensado que Dios no está con usted? Por un problema de trabajo, por un problema familiar, por un problema de salud, etc. Como que embarga esa idea. No es necesario, ojo, que usted lo piense, porque a lo mejor usted está diciendo, no, yo nunca he tenido ese pensamiento, yo nunca he tenido esa idea en mi corazón. Pero nuestras actitudes, nuestros actos, son lo que reflejan nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. A lo mejor usted no lo ha dicho, pero ha tenido acciones y actitudes, como por ejemplo, estresantes. Ha estado más estresado que otras veces. Ha estado más enojón o enojona que otras veces. Ha estado más complicado y de repente los hijos le dicen, pucha mamá, que está complicado hoy día. Nada te gusta. Está todo feo, está todo malo, está todo horrible. Eso es una actitud de creer internamente de que Dios no está con nosotros. Muchas veces en nuestra vida. Porque queremos solucionar las situaciones de nuestra vida a nuestra manera. Y como no están saliendo como yo quiero, me ocurren todas estas cosas. Algunos no se enojan, otros se aburran, se deprimen, caen, otros lloran. Pero es precisamente porque se nos sale de los poros, se nos sale de los adentros, que hay un pequeño atisbo de que Dios no está con nosotros. Y eso es lo que viene a ratificar el Señor Jesucristo. Ese es el mensaje que trae el Emmanuel, es que Dios está con nosotros. Hermanos, Dios está con nosotros. Dios está con nosotros, aquí y ahora. Dios está con usted en su realidad de vida. Dios está con usted. Si usted cree en Cristo como su Señor, como su Salvador, este Hijo que vino a nacer de una virgen, de María Virgen, este Hijo es el Dios con nosotros. Y Él está con usted en su realidad de vida.
Sea lo que sea que usted esté pasando, bueno o malo, Dios está con usted, ahora, ya, y no lo va a soltar nunca. Nunca lo va a apartar de su mano. Siempre va a estar con usted. Él va a estar con usted hasta el fin. Ese es el mensaje del Evangelio. Él viene a restaurar la relación. Él viene a decirte: yo estoy contigo. Vamos, levántate. Vamos, que se puede. Papis, ¿cuántas veces sus hijos le han decepcionado? En más de alguna oportunidad, me imagino. Yo he decepcionado muchas veces. Muchas veces como hijo. Pero su amor de padre, su amor de madre, se superpone a las decepciones de sus hijos. ¿O no? Sí. Es así. Y cuando nos han metido las patas, pero terrible, viene después del reto, de la disciplina, viene el papá con nosotros. No sé si ha tenido esa situación, esa actitud. Nos hemos condoreado súper fuerte, y nos disciplinaron, y no más salida, y no más esto, y no más aquí, pero después viene esa idea de cariño, de amor. No porque la disciplina sea negativa, Dios no está ahí. No porque la disciplina para nosotros sea como negativa, el papá no te ama, no, la mamá no te ama, sino porque te ama, te está corrigiendo. Pero a posterior de eso viene el complemento de la disciplina, que es esta mamá contigo, este papá contigo, que te hace cariño y que te pregunta: ¿por qué pasó esto? ¿Qué te llevó a hacer esto? ¿Por qué te complicaste la vida? ¿Por qué te hiciste daño de esa manera? Ese es un Dios con nosotros. Si nosotros somos capaces de hacer eso, Dios nos está diciendo que Él, al enviar a su Hijo Jesucristo, nos está diciendo: aquí estoy. No crean que están solos, porque no estamos solos. Dios está con nosotros. Hermanos, eso es la Navidad. Eso es la Navidad, no es otra cosa. Es recordar, es agradecer de que Dios está con nosotros. Y que nosotros debiésemos actuar en consecuencia de ese estar de Dios con nosotros. A veces la Navidad nos embarga. Buena, hermano Carlos. Pero no nos embarga de lo que debiese ser. A veces la Navidad nos embarga de otras cosas, de otros sentimientos. Conversaba con un pastor, Arturo, de Mou. Decía: pastor, nosotros para los años nuevos nos juntamos en el templo con mi familia, porque hay un montón de familias que no tienen la oportunidad de estar con los suyos, o personas solas. Sacrificamos nuestra intimidad, nuestra familiaridad, nuestros amigos y todo, por estar con aquellas personas que están y se sienten solos. ¿Te ha tocado alguna vez pasar una fecha de Navidad y Año Nuevo sin alguien que usted ama? No coloquemos la idea de alguien que partió, que falleció, sino de alguien que usted ama profundamente y que no lo pudo, perdió el avión, no alcanzó a llegar, ocurrió un accidente, etc. Ese dolor profundo que ocurre aquí, de no poder compartir. Sin embargo, cuando uno queda con la idea clara de que Dios está con nosotros, aunque esté en el hospital solito, aunque esté solito en su casa, humanamente hablando, usted está con lo principal, que es Cristo.
Esa es la Navidad. Cristo viene a intervenir la realidad de nuestra vida. Si bien es cierto, podemos celebrar la Navidad y gozarnos de la Navidad, porque es gozo de la Navidad, porque es alegría, porque es la buena nueva de salvación para nosotros. Pero si nos toca una realidad distinta para los hermanos presos en Colina 1, que no tienen la posibilidad de estar con los suyos, pero sí están con su Señor, gloria a Dios por eso. Dios está con nosotros. Cristo viene a vivir en el corazón de cada uno de nosotros. Y por eso hay que cantar estos villancicos. Por eso hay que cantar en este tiempo de Navidad. Porque es el tiempo donde nosotros declaramos, confesamos de que creemos que Dios se ha acercado para que tengamos vida alegre y abundante en cada uno de nuestros corazones. Tengamos un momento de oración. Padre, gracias. Gracias por enseñarnos a través de José lo que es ser un verdadero hombre de Dios. Gracias, Señor, porque al final del texto, Señor bendito, dice que Él despertó y hizo tal cual como tú le dijiste. Él asumió la paternidad, Él asumió el matrimonio y Él asumió toda la responsabilidad que ello conllevaba. Y fue feliz. Y Él hizo tal cual como tú le habías mandado, Señor. Gracias por ello. Gracias, Señor bendito, porque nos has mostrado el amor profundo de un hombre hacia una mujer. Como también el amor de un padre puede ser transmitido, Señor, aunque no podamos nosotros a través de nuestras propias semillas ser padres, sino que también llevar el amor de Dios que nos adoptó hacia aquellos que necesitan un padre y una madre en esta Navidad y en este año nuevo. Gracias, Señor, porque nos enseñas a ser obedientes a tu palabra. Porque José podría haber dicho, no, yo no me hago responsable de esto, allá tú, oh Dios, sino que él fue obediente a tu palabra. Señor, ayúdanos a ser obedientes como hijos tuyos, a disfrutar este regalo que tú nos has enviado. Gracias por el Emmanuel. Gracias porque tú estás con nosotros ahora. Y no solo el 24 de diciembre, no solo el 25 que se celebra la Navidad, sino que tú estás siempre, en cada instante, con nosotros. Bendice esa realidad, ese principio, esa convicción en nuestro corazón, Señor. Y no permitas que nadie la arrebate de nuestra alma. En el nombre de Jesús. Amén. Le invito a que nos coloquemos en pie.